llegan desde Estados Unidos. Porque ustedes saben que con tema de drogas esto se expande. Es así, se expande. Y hablan en Estados Unidos de la droga de los zombies. ¿Te suena? En algún momento en Argentina hablamos mucho del Paco, de estos movimientos como espasmódicos que tenían los adictos, pero esto es peor, porque es una droga que lo que genera es que hasta se les caiga pedazos de piel. No pueden de ninguna manera ni siquiera mantener una conversación de 3 palabras. Estas imágenes que te estamos mostrando son imágenes reales y hay una tremenda preocupación por los efectos de esta droga zombie. Nos vamos a los Estados Unidos porque también está Rodrigo Salemi para hablar un poco de los efectos de esta droga. Pero primero, Estados Unidos, Adrián Sack. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Queremos saber todo lo que está pasando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sole, doctor Salemi, todos en el estudio. Sí, como bien lo estabas diciendo, preocupa y mucho porque hasta hace apenas 2 o 3 meses era un fenómeno que se había iniciado en Puerto Rico, después empezó a expandirse desde la costa oeste, ¿no? Sobre todo en California, pero ahora se han encontrado casos en 48 de los 50 estados. Y ya dice que son todos los estados directamente. ¿Y por qué tiene una expansión tan rápida esta droga tan peligrosa? Porque, por sobre todas las cosas, no se trata de una droga prohibida. No es el fentanilo, que también tiene sus huecos el fentanilo para colarse, sino que es una droga de uso veterinario que se llama silacina, ya lo va a explicar mucho mejor que yo el doctor Salemi, pero además se puede conseguir en cualquier lado por internet, a través de Amazon, a través de eBay. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una droga que usa como tranquilizante para vacas y para caballos. Bueno, o sea, en algún momento lo que contás me hace acordar la a cuando, potencia que tiene, ¿no? cuando empezó a conocerse la ketamina, que también era una droga veterinaria. Claro. Ahora vamos a analizar un poco, pero también era una droga veterinaria que se utilizaba para drogarse o... A ver, hay pegamentos que se han utilizado para drogarse. El tema es que, ¿qué hace el gobierno cuando detecta por el volumen de ventas que no se está usando solo para lo veterinario? ¿Qué están haciendo al respecto? Pero lo complejo de todo esto, Sole, es el precio, porque esta... ¿Es barata? Es extremadamente barata y tiene efectos compatibles con lo que estuvimos viendo de la sobredosis de fentanilo. De hecho, se están utilizando conjugadas y este es el riesgo mayor. Recordemos que en Estados Unidos están teniendo muchos problemas con el fentanilo. Bueno, ahora están conjugando, están usando la combinación. juntas, exactamente, la silacina con el fentanilo. ¿Cuán barata, Adrián? ¿Cuánto está Exacto. ¿Cuánto está comprar esto? Mira, ¿y cómo se compra? ¿Dónde? A $6 el kilo. Que se puede comprar en polvo o en pasta. Y sí, efectivamente es una droga para rebajar al fentanilo o a la cocaína. No es una droga que se use por sí misma, ¿no? De hecho, el 27% de la droga incautada del fentanilo en polvo estaba ya rebajado con silacina, con este tranquilizante. A ver, como poder usar, se puede usar el tranquilizante por sí mismo, solo, pero puede conducir directamente al estado de coma o a la muerte. Lo que hace la silacina es potenciar el efecto del fentanilo y hacer que dure más, digamos, el efecto, entre comillas, tranquilizador. Describinos qué es lo que hace, qué es lo que le hace al adicto. Describinos un poco esa parte, o por lo menos lo que se ve. Después vamos a ver lo médico, pero ¿qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es que las personas que lo consumen están literalmente agachadas, vencidas, derrotadas. Están como si no tuviesen columna vertebral, como si la perdieran por un rato, ¿no? Se les aflojara mucho. Se los ve casi besando el piso y sin poder controlar los movimientos de su cuerpo. Pero además, el consumo prolongado de aquellas personas que logran sobrevivir, recordemos que por consumo de droga mueren más de 110.000 personas al año aquí en los Estados Unidos y se cree que la silacina está aumentando este número de muertes. Les decía, con los que logran sobrevivir empiezan a sufrir un efecto en la piel y en los músculos de
putrefacción de la carne. Por eso le llaman también la droga come carne. Claro. O sea, están con la carne desprendida, así, a ese punto. Claro, pierde la voluntad y después tienen estas figuras de úlceras en distintas partes del cuerpo que le da un aspecto de zombie a las personas. El problema es que se consigue de manera fácil. De hecho, si vos pones en Argentina, acá un frasco de silacina debe estar alrededor de los 50.000 pesos. También se puede conseguir en Argentina. Tremendo. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque esto baja, esto es así, esto se propaga a todo el mundo. Obviamente, por eso hay que empezar a estar alertos. ¿Qué es exactamente la silacina? ¿Qué te hace, Rodrigo? A ver, es un anestésico que se utiliza de manera veterinaria para reducir, para operar, por ejemplo, a caballos, a vacas. Es un anestésico que es depresor del sistema nervioso central, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, es un depresor. El tema es que si vos lo asociás con otro depresor, como es el fentanilo, potenciás los efectos y la cuestión somnífera que te produce la sensación de estar en otro mundo, de perderle el control de tu vida, es mucho más potente y mucho más prolongada. Claro, porque en algún momento se me venía el Paco a la mente, claro, por esto de la droga zombie, barata, pero no es, eso lo que está diciendo, de que te desprenden pedazos de piel, es algo impresionante. Claro, pues se producen necrosis de segmentos de piel con úlceras y esto es lo que le da el aspecto completo de lo que nosotros tenemos de las películas de lo que son los zombies, ¿no? Pérdida de la voluntad y la carne arrancada de la propia cara. Es delirante. Uno no puede entender. ¿Cuán masivo es el problema, Adrián? A ver, ¿son un par de casos y hay como alarma por esto o es realmente muy masivo? No, son centenares de casos en la costa oeste. Estamos hablando de California, Oregon y el estado de Washington, no todos los que dan a la costa del Pacífico, pero poco a poco, a través sobre todo de páginas de internet, de chat como Discord, por ejemplo, u otras apps, entre los propios adictos van justamente comentando los efectos que dan y habla además de un abaratamiento y una prolongación de la droga disponible para poder usar. Por eso algunos empiezan con esta adicción porque temen dejar de tener acceso al fentanilo o quieren que dure más. Entonces empiezan a tomarlo por esta razón. Y por eso se fue expandiendo poco a poco, o no tan poco a poco, porque de 2 meses a esta parte han explotado los casos también en la costa este de aquí de los Estados Unidos, particularmente en New York, New Jersey, en Washington DC también. Y bueno, esto hizo que el gobierno de Biden lo decretara como una amenaza contra la salud pública y que se traten de buscar medios para parar un poco esta suerte de epidemia en el uso, ¿vos sabés cómo de esta nueva droga? Claro, ¿sabés cómo se empezaron a dar cuenta? Vos sabés que cuando hay una sobredosis de fentanilo, el antídoto es la naloxona que se le da a los pacientes. De hecho, en Estados Unidos prácticamente se consigue naloxona en cualquier lugar para aspirar, para revertir la sobredosis de fentanilo. Había personas que le daban naloxona y no terminaba de revertir la sobredosis y terminaban falleciendo. Entonces empezaron a pensar y empezaron a investigar qué más podía tener esta droga. Y ahí es donde encontraron la silacina, que es una droga de uso veterinario, pero claro, la podés transportar. A ver, es muy difícil hablar de esto si uno no es adicto, porque uno dice, ¿cómo vas a ingerir algo que te desprende la piel, que te saca la firmeza de la columna? O sea, ¿qué cosa buena puede tener esa experiencia? Obviamente es un análisis más psicológico, si se quiere, porque todo lo que están diciendo ustedes es horroroso. O sea, uno quiere salir. Lo último que tomaría en su vida es eso por la descripción de los efectos. Ni siquiera es algo que pueda llegar a tomarse como recreativo, como algunas drogas piensan o lo describen. Esto es espantoso, Adrián, es de terror. Sí, sí, desde luego, pero están justamente preocupados por el éxito que está teniendo en la propagación y en la dificultad para el control. Ya lo tenían con el fentanilo, que el fentanilo se puede sacar de drogas de uso corriente, de opioides, pero como bien decía el doctor Salemi, este no es un opioide, no se puede contrarrestar, no se puede despertar a las personas que caen incluso hasta en estado de coma, ¿no?
Y tampoco se puede impedir, no es que puedas decirle a las farmacias, no vendan esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque es algo que lo tienen que vender para justamente operar caballos y vacas en todo el país. Un país que también vive acá, que tiene uno de sus motores de la industria, de la economía, en la agricultura. Entonces, es imposible tratar de frenar esto. Y lo que preocupa es que justamente cada vez hay más drogas de este tipo que son difíciles de frenar, de detectar y que están teniendo una propagación cada vez mayor entre los adictos, que además siguen creciendo en número, ¿no? Porque claro, ingresan a través de las drogas vendidas legalmente y después empiezan a buscar sensaciones diferentes. Y bueno, esto se consigue, como les digo, con muchísima facilidad y con un control que es prácticamente nulo. Porque no encuentran el efecto deseado, por eso se llegan a este tipo de drogas. Pero ¿vos sabés cuánto dura una persona que se hace adicta a este tipo de fármaco, a la silacina, generalmente mezclada con fentanilo? Muy poco. Por un mes. No, un mes tremendo, es la vida. sobrevida. Un mes. Un mes. O sea, es peor que el Paco. Sí. Peor que el 10 veces Paco. peor que el Paco. Tremendo. Bueno, ojalá se prendan todas las alarmas. Y yo lo que digo es real todo lo que vos estás contando, perfecto. Es muy difícil de manejar cuando algo es de alcance masivo y tan económico, pero no miren para otro lado. Si de esta droga de uso veterinario se usaban 10 pomos y de repente hay una venta de 6 millones, hay que cortar esa venta y hay que hacer que las personas que realmente son veterinarios y lo necesiten se ajusten, se comprometan, o sea, siempre hay como un aparato económico que hace, no te das cuenta que no se está usando, que no hay tanto uso veterinario como la demanda que está habiendo. Eso es lo que uno piensa, Adrián, ¿no? Que siempre se mira para otro lado. Sí. Y las cosas después, bueno, si esto crece, si esto se va a nivel mundial, ni hablar, solo con lo que es la población de Estados Unidos, es inmanejable. Sí, acá tuvimos la experiencia de lo que pasó en Puerta 8 con el tema de adulterar las drogas con un opioide. Adrián, es un tema que da para largo y por supuesto lo vamos a seguir muy de cerca. Te agradecemos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos